búsqueda bibliográfica muy fuerte, porque en realidad lo que ubica el trabajo empírico, y esto no lo dije, lo digo ahorita, lo dije de otra manera, estamos tratando de mostrar en el estudio que la interacción, una conceptualización adecuada entre la información, la comunicación y el conocimiento, esas tres integradas, preguntar así a la historia, a los documentos, es fundamental para entender cómo fueron construidas y cómo fueron cambiando las sociedades de este tipo. Es decir, estos tres elementos no han sido estudiados de esa forma. Estamos interrogando los documentos históricos, interrogando libros de antropología contemporánea, interrogando material ya realizado a partir de esta lectura, porque estamos tratando de investigar también cómo se dan en este lugar estas tres. ¿Y por qué estas tres? Porque lo que nos interesa no nada más es comprender, sino facilitar un proceso de cambio, facilitar un proceso de autoempoderamiento de esas comunidades que que han sido simplemente han vivido estos esquemas de clasificación, han sido vividos por ellos, se han transmitido de generación en generación. Entonces, el laboratorio de comunicación compleja, que es lo que hace esto, es una red en varias partes, lo que hacemos es tratar de entender cómo se ha ido, cómo se construye el mundo social, la ecología simbólica como categoría de una zona o de un país a partir de ese seguimiento de estos tres, esta tríada. Entonces, el trabajo empírico de momento es en documentos, en archivos históricos, y hay una segunda fase que también empieza a partir de mayo y junio de historia oral, de trayectorias de varias generaciones, entrevistando varias generaciones para la misma pregunta, es entender cómo se fueron generando y transmitiendo este tipo de esquemas de clasificación, qué es bueno, qué es malo, qué es alto, qué es bajo, qué es ser hombre, qué es ser mujer. Ese tipo de esquemas básicos son estudiables en la gente viva, a partir de sus testimonios orales, y en la gente de años atrás, en los documentos históricos, con toda la crítica de fuentes. Esa es una cosa. Y esto es, esta es la continuación directa de la conceptualización de frentes culturales. Frentes culturales es una categoría para explicar, para comprender, para entender cómo se construyó la hegemonía, este proceso de dirección intelectual y moral de una sociedad, diría Gramsci, cómo se construyó, cómo es que ahora compartimos lo que compartimos. Con el laboratorio lo que estamos haciendo es cómo podemos facilitar un proceso de contrastación de frentes culturales. Nos dedicamos a contemplar cómo fue lo que dispara el laboratorio, es la 11ª tesis sobre Feuerbach, de Marx y Engels. Es decir, ya nos dedicamos a contemplar mucho, ahora vamos a ver cómo le hacemos para cambiar. Y la idea del cambio va por este lado. Eu não estou cortando o professor Jorge, não, apenas eu quero tentar que ele responda um número maior de perguntas. Quem fez a pergunta do professor quem fez a pergunta sobre as frentes culturais foi o pesquisador Zagallo, eu diria assim, que é um dos pesquisadores do Centro de Altos Estudos de Propaganda e Marketing da SPM, que é uma instituição que existe na SPM há bastante tempo e tem produzido coisas muito interessantes. Olha, eu estou juntando duas a duas as perguntas e, evidentemente, é um ajuntamento que está respondendo ao que eu acho e, de repente, ele não acha, e aí, Jorge, você separa. Uma é da Cristina Sega, da UNB. Entre quais... Cadê a Cristina? Oi, Cristina. Entre quais campos a comunicação mexicana está fazendo transdisciplinaridade? E eu juntei com essa do Edwin. Edwin? Oi, Edwin. O conceito de hibridismo está sendo revisto pelo Canclini a partir da interculturalidade.
Então, são duas que eu imaginei no mesmo campo semântico, poderiam estar no mesmo campo semântico. Por favor, professor. Depois tem bastante mais, viu, professor? ¿Entre cuáles campos? Yo creo que por lo menos lo más cercano ahorita, en mi experiencia ahora, estamos trabajando con historiadores, con antropólogos, con sociólogos, con geógrafos, especialmente este grupo para entender esta parte. En realidad no es solamente un estudio de comunicación como clásico. Estamos afirmando una obviedad, que la comunicación, junto con la información y junto con el conocimiento, es como una molécula fractal de construcción del vínculo social en toda la historia de la humanidad. Es decir, este protagonismo, por decirlo así, de la información, la comunicación y la configuración que genera estos tres elementos, preguntada de esa manera, hay muchos elementos en muchos historiadores, en mucha gente, en antropólogos, pero preguntada así permite entender cosas que no hemos visto de la transformación de los procesos simbólicos en el mundo contemporáneo concreto directamente. Entonces, hay otra parte de nosotros, yo mismo estoy empezando a hacer trabajo de campo en otro estudio con neurofisiólogos de la UNAM, que están trabajando sobre memoria, pero no memoria del recuerdo, cómo se aloja la memoria en el coco, en el sistema nervioso. Entonces, porque también queremos entender cómo se produce la ciencia. Es decir, un poco lo que, después me enteré que también lo había hecho otros investigadores, de investigar cómo producen conocimiento los que dicen que producen conocimiento. Es decir, los científicos de veras, fisiólogos, físicos. Entonces, es otro, y se acaba de formar en la UNAM hace poco tiempo un centro de ciencias de la complejidad, que tiene matemáticos, físicos, biólogos, y ahí también participamos un poco con este grupo. Pero estamos como abriendo un poquito de espacio por ahí. Pero el trabajo de campo es este. Sí, Néstor García Canclini empezó a cambiar, a modificar su posición respecto al concepto al proceso de hibridación o de culturas híbridas, como le llamaba el texto, que es un texto muy bien hecho, muy bien difundido, con una gran lectura en muchas partes del mundo, en América Latina especialmente importante, y sí, ha ido moviéndose cada vez más hacia la noción de interculturalidad, que es otra manera un poco menos evocativa nada más de nombrar un proceso. No se quedó detenido ahí, o sea, Néstor ha ido cambiando y afinando, pero a Néstor García Canclini particularmente lo que le interesa es entender estos procesos, y Néstor tiene una componente, él personalmente, muy ligada al mundo del arte. A Néstor es un esteta, le encanta y vive. Entonces, por eso también elige sus objetos y no tuvo una formación inicial de ese tipo. Entonces, me parece muy relevante y creo que ha cambiado y afinado esto. Y cambió a este tipo de críticas también. Gracias a esto también. Bem, eu juntei outras duas aqui. Uma é da Ana Monteiro, da Federal de Santa Catarina. Cadê a Ana? Oi, Ana. E a outra é da Cecília Peruso, que já vocês conheceram hoje pela manhã, da Universidade Metodista. A da Ana é a seguinte: o processo comunicativo entre sujeitos envolvidos pelas práticas profissionais dentro de uma organização. Pelas práticas profissionais dentro de uma organização. 2 pontos. Como medir ou explicar cientificamente, que perspectiva, sobre que perspectiva, sobre que perspectiva abordar? Voltando. O processo comunicativo entre sujeitos envolvidos pelas práticas profissionais dentro de uma organização. Como medir ou explicar cientificamente? Sobre que perspectiva abordar? E o da Cecília, Peruso, que vai no seguinte sentido: como avalia a pesquisa em comunicação do ponto de vista metodológico? Há solidez metodológica? Quais seriam os avanços e as fragilidades? Os avanços de? Os avanços e as fragilidades, as fraquezas, as debilidades. Bueno, la primera pregunta, nosotros de momento, por el tiempo, no estamos concentrados en estudios de organizaciones así nombradas. Sin embargo,
la forma como hemos ido llegando, cambiando hacia una reconceptualización del concepto mismo de comunicación. Estamos utilizando un concepto que viene de la biología y de la cibernética, que es la comunicación, la entendemos como el proceso de coordinación de acciones. No nos centramos en el intercambio de mensajes. Por supuesto que para coordinar acciones hace falta, en esta especie, intercambio de mensajes y simbología. Pero lo que hemos encontrado es que si fijamos el foco de análisis, de descripción y de análisis en la forma como es como la manera en cómo estamos organizados para hacer cosas, para mí eso es la comunicación. Esa forma, lo debo decir de esta manera, la forma social en que nos organizamos para conocer está inscrita en el producto mismo del conocimiento. La forma social en que nos organizamos para conversar está inscrita en el producto mismo, de lo que podemos observar de la interacción. Entonces, eso es el concepto que nos está permitiendo intervenir para nosotros al desarrollar cibercultura, que tiene que ver con Kubernetes, el timonel, con cultura de cultivo y con una arroba, que quiere decir con generación de inteligencia en procesos de inteligencia distribuida. Entonces estamos muy cerca de toda la teorización de la psicología cultural de Vygotsky y Michael Cole, Pablo del Río, toda esa gente, y los otros neovygotskianos, Hutchins y demás, para trabajar procesos de inteligencia distribuida, pero no nada más trabajarlo, sino tratar de facilitar ese proceso. Entonces, nuestra conceptualización de comunicación la bajamos al nivel biológico, es decir, a coordinación de acciones, y a partir de ahí, en el mundo social, en el mundo de la vida social, es inseparable, es una perogrullada, es inseparable la manera en que nos organizamos para conocer del producto mismo del conocimiento. Cuando un grupo social se da cuenta de eso y desarrollamos cultura de comunicación, cuando somos capaces no de hablar mejor, hola, ¿cómo estás?, sino de desmontar estos, diría Goffman, estos frames, estos marcos que nos inducen y nos pautan muy rígidamente lo que puede ser dicho en tal situación y lo que no puede ser dicho. Obviamente, el análisis del discurso y otras herramientas lo han visto muy bien, pero es decir, en el estudio empírico de cómo opera esto, es con un concepto de comunicación como intercambio de mensajes, no íbamos a llegar a nada, porque el intercambio de mensajes es un elemento que puedo describir, pero si no tengo la estructura que lo genera, no lo puedo entender a fondo. Entonces, esa es una. Y la otra es que, ¿cómo validar decía Cecilia, la investigación de comunicación? ¿Qué fortalezas tiene? Yo creo que la investigación de comunicación, en México por lo menos, ha detectado un campo enorme de fenómenos donde ha producido algunas descripciones y estudios en detalle con buena calidad. Creo que las debilidades seguimos careciendo de una adecuada teorización. Digamos, hay un grupo, aquí está presente para alguno de ellos, que coordina Jesús Galindo con Marta Rizzo, y un grupo pequeño de gente en México que se ha puesto en serio a trabajar cuáles son las fuentes, de dónde surge lo que estamos estudiando comunicación. Entonces, es un esfuerzo para mí interesantísimo de recuperación y sobre todo para la formación de los nuevos estudiantes. Pero creo que tenemos todavía una flaqueza, una debilidad en la formación metodológica. Es decir, la metodología es una estrategia para poder trabajar con objetos empíricos con técnicas de investigación. Hay todavía, estamos muy atrapados en México, yo creo, en el debate y me ha tocado, yo soy cuantitativo, tú eres cualitativa, no tenemos nada que hablar. O en el debate de la moda de algo, y nos ha costado trabajo voltear los ojos a situaciones concretas en las empresas, en las comunidades, en las familias, en unidades sociales, en poblaciones, que nos permitan entender mejor el proceso. Entonces, yo creo que por un lado ha habido una gran
expansión muy superficial. Nos falta profundidad, nos falta entrar en técnicas más reflexivas y sobre todo en técnicas más, diría yo, dialécticas, donde la transformação é o que se busca da gente que participa. Bom, a Márcia faz a seguinte colocação. Frente às colocações de construção de pesquisas na área de ciências da comunicação, como o professor Jorge vê a questão da construção de informações / conhecimento na internet? E a do Cláudio, que fala de um assunto que me é extremamente caro, mas acho que não há lugar para nós discutirmos mais profundamente. Claro, para a sua pergunta, há lugar. Que é esse: você confia na educomunicação, ou campo comunicação / educação, enquanto junção de dois campos que agregam informação, conhecimento e comunicação? Enfim, educomunicação. Déjame ler a última, é que há muito eco. Tá. Muito né? Formação. En la primera, cuando yo digo, a veces me invitan a dar una charla y casi siempre le titulo Cibercultura, aparece por ahí. Y nosotros yo pongo mi equipo en cibercultura, siempre la A final con una arroba. He tenido que discutir a veces varios días con editores y con colegas que dicen, no, esa es una estupidez, no le pongas la arroba, ¿para qué pones la arroba? ¿Y por qué? Más bien la pregunta está en por qué le pusimos cibercultura a esto. Es decir, le pusimos cibercultura como una toma de posición dentro del campo académico también. Porque no es que no nos interese, porque nos interesa mucho, lo que está pasando en la Internet, pero la mayor parte de la atención académica que recibe la palabra cibercultura está en comunidades virtuales, en sexo virtual, en videojuegos, en identidades construidas trans, no sé cuánto, que está muy bien, es una zona importantísima de exploración porque esa forma de difusión y de operación de esos soportes materiales que permiten simultaneidad, copresencia, muchas cosas, juegos mentales, entidades construidas así, tiene mucha y muy buena atención. En muchas partes del mundo está siendo estudiado en todo detalle. Pero hay una parte, yo suelo decir que se quedó un poco atrás, y es la composición de esto. Entonces, nosotros como Wiener retomamos el concepto de ciber, del concepto de timonel, el que es capaz de conducir una nave en un lugar. Cultura de desarrollo, podemos cultivar esa habilidad para desarrollar esto. Y la arroba lo ponemos porque es lo más parecido a un helicoide. Gráficamente es como un helicoide, es como una, y lo ponemos para representar procesos de desarrollo de inteligencia colectiva, que es un pleonasmo. La inteligencia siempre es colectiva y siempre ha sido colectiva. Entonces, esta idea nos parece unos estudios de frontera, sumamente importante entender qué tipo de modulaciones generan en la cultura contemporánea estas tecnologías de conexión, de Internet y demás. Sin embargo, pensamos que están siendo muy bien estudiadas, en algunas partes muy bien estudiadas, nosotros damos un pasito más atrás. Queremos entender, antes de buscarnos por la computadora, queremos entender entendemos que desarrollar cultura de información, en México por lo menos, pasa con nuestros grupos de trabajo, porque la gente sea capaz de observar su situación, describir, clasificar, categorizar y jerarquizar en un archivo de papel, así, su experiencia frente a un problema. Eso en la mayor parte de las comunidades de mi país no pasa, la gente no pasó por ahí. El sistema educativo mexicano ya fue desactivado para hacer eso. Los niños pequeñitos ya no hacen eso, ni en primaria, ni en secundaria. Es decir, construir un sistemita, la diferencia enorme entre muchos libros,
muchos títulos y una biblioteca o un fondo es un sistema de información. Y los sistemas de información no nacieron con las computadoras. Esa habilidad, por ejemplo, lo tienen en otros países. Alexander von Humboldt, se bajó de un barco en México, no sé si pasó por aquí también, caminó 8 meses y clasificó medio país, él solo. Entonces, muchas especies mexicanas quedaron clasificadas para siempre y la eternidad, porque Humboldt se tomó el tiempo de clasificarlo. México, en el año 1847, creo que éramos más o menos un país del mismo tamaño que Brasil, no menos, como la mitad de Brasil, cuando éramos en el año 47 perdimos la mitad del territorio nacional, la mitad. O sea, la mitad de México, California, Nevada, Nuevo México, Texas, perdido. Bueno, perdido no. Fue un proceso, digamos, de negociación ventajosa. Sí. Esta pérdida de territorio dejó desconcertado al país. Estoy hablando de las mentalidades del siglo XIX, año 1847. Yo quiero saber, no estoy en México, ¿quién en México, en estudios de comunicación o de sociología, incluso ni de historia, sabe, como yo no sabía, y estudié eso, que Orozco Iberra, un tipo, un apellido, no es una calle? Manuel Orozco Iberra, después de perder territorio, se lanza a hacer un sistema de clasificación de qué quedó. Estudios ignorados. Aquí tenemos gente que nos puede decir lo ingrato que puede ser desarrollar un sistemita de información sobre estudios de comunicación en México y lo difícil que es hacer eso. Hoy está en línea y uno puede entrar. Entonces, nuestra entrada con las tecnologías es entender las tecnologías como el know-how, como saber hacer las cosas. Cuando un grupo social se apropia de la tecnología para desarrollar sus propios sistemas de información, el paso a las computadoras es así se da. Lo que sucede hoy, lo puedo constatar, hay muchos estudios empíricos donde el gobierno mexicano decidió, o sea, se tomó la pastilla de la brecha digital y del subdesarrollo. Entonces, obedeció al Banco Mundial y compró computadoras con Bill Gates, solamente con Microsoft, para poner en todo el país. Cada municipio de México tiene un centro comunitario digital que los pobladores nunca visitan. Es otro elefante blanco más. ¿Por qué no? Porque no tiene nada que ver con su experiencia. Sí visitan los jóvenes que usan el chat. ¿Qué tal? Sí, otros. Jaja, juguemos. Estamos usando, lo he dicho muchas veces, la metáfora puede ser infeliz, bueno, estamos usando un Ferrari Testarossa, un Lamborghini Diablo, como mesa para poner el vaso. Y ya, si estamos muy avanzados, como living room, como sala, mira, asiento de cuero. Esto es para correr. Pero si no tenemos desarrollado una cultura de comunicación para coordinarnos, una cultura de información para establecer vínculos, relaciones entre experiencias y códigos, entre experiencias más códigos y otros códigos, cultura de información básica, de mi realidad concreta, y ahí estamos así abrazados del trabajo de Freire. Por cierto, pregunto en Brasil, necesitamos estudios de qué sucedió con las comunidades de Freire, de adultos. Sabemos que hay crónicas, si hay estudios cognitivos, si hay estudios organizativos, ¿qué sucedió? Pues igual en Chile. No sabemos, no he podido encontrar material empírico que me diga cómo se estudió ese proceso, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista social, porque no lo he podido encontrar, digo que no haya. Estamos así ligados. Entonces, desarrollar las preguntas no es nada más darle la palabra al pueblo, sino las herramientas, facilitar un proceso de herramientas que permita que la gente pueda apropiarse de esas tecnologías para lo que ellos decidan. Entonces, ese es el desarrollo de cibercultura y por eso está
y estoy en eso, trabajando en eso, el desarrollo directo entre la noción de frentes culturales, que es un concepto para estudiar históricamente, situacionalmente, estructuralmente y contextualmente, y simbólicamente, cómo se construyeron lo que hoy vivimos como nuestro, los nosotros que normalmente fueron impuestos. ¿Por qué en Colima la gente, que viví muchos años, festeja la feria de Colima? Es nuestra feria y son las prácticas observables, son prácticas incluso así. ¿Por qué la gente va a un mismo santuario y escribe, gracias Virgencita que me ayudaste a matar al cabrón policía que me iba siguiendo? Y dibujado, está publicado. A la Virgen de San Juan de los Lagos. Algo pasa ahí. ¿Y por qué? ¿Qué es? Cuando llegamos a las telenovelas es cómo se modela algo que es elementalmente humano. Yo preguntaba, ¿quién no quiere ser más querido? Más apapachado, es náhuatl, más apreciado, ¿no? Más gratificado. ¿Quién quiere sufrir? Yo quiero tener hijos para que se mueran. No, me quiero enamorarme para desenamorarme. No. Entonces hay una parte que es elementalmente humana, que opera y sobre eso la manera histórica y contextual en que esos elementos culturales transclasistas se modelan históricamente, se modelan racionalmente, nos hacen ser lo que somos. Ese proceso es el que estudia frentes culturales. Ahora estamos un pasito más adelante. Estamos tratando de ver si podemos ayudar a la conformación de mejores o diferentes nuevos frentes culturales, porque el trabajo no es con una comunidad emergente de conocimiento local. Si el desarrollo de cibercultura es eficaz, estamos trabajando, generamos con la gente genera sus propias comunidades emergentes, uso el término emergente tal y como lo define la teoría de sistemas complejos, cuando la interacción de muchos elementos, o mejor, mucha interacción entre muchos elementos, mucha conectividad, genera una propiedad, una característica del comportamiento de ese grupo que es impensable en cada uno de los elementos, como cuando una colmena de hormigas, un hormiguero, formigas, ¿no? Resuelve el problema de un fuego cercano al hormiguero, resuelve el problema de cómo cruzar un río. Hay una autoorganización. Cuando decimos emergente, no es que emergió, salió del agua, sino que el trabajo, por eso estamos muy cerca de la sociocibernética, que es otra historia, trabajando con esto para que a partir de ahí se pueda dar un proceso novedoso de comportamiento que ninguno de los elementos presentes solo podría hacer. Lo que es capaz, ¿cómo se dice? Parvada, flock. ¿Cómo se dice una parvada? Muchos ¿de aves? No, de aves. Una parvada de aves es capaz de hacer. Jebuata. Bueno, o una manada lo digo por ahí, hay una especie de monos, de macacos que existe dispersa desde poco más abajo del desierto del Sahara hasta Sudáfrica. Y ellos se comunican, tienen dos o más, pero en su lenguaje, coordinan acciones, no con palabras, no son palabras articuladas, sino con gritos, con sonidos. Hay un grito, no sé cómo es, ahí tengo grabado, para decir, leopardo, atrás, y todos corren para allá, se escapan. Águila, ahí. Esa forma de coordinación de acciones que se dan en nuestra especie, y nosotros seguimos siendo bastante animales, unos más que otros, podemos todavía hacer, eso se ha desencantado. Yo creo que una de las carencias es que en los estudios de comunicación hace mucho que dejamos de estudiar etología, comunicación en las especies animales. Hay muchísimo que aprender de la coordinación de acciones de especies. Entonces, decía yo, esta capacidad de resolver el ataque de un depredador, ningún
macaco solo puede hacerlo, solo se hace colectivo. La vida social, la sociedad, es una estrategia de sobrevivencia. Con nuestra capacidad discursiva y de hacer las cosas mal, tenemos sociedades muy diferentes. Bom, em meu lugar, acho que nós temos que agradecer ao professor Jorge da maneira como nós sabemos, ou seja, aplaudindo.